Llegar a un país y comenzar de cero puede ser bastante desafiante y complicado. Y si para una persona joven es difícil, imagínense para una persona mayor que prácticamente ha pasado su vida en un lugar y llega a un país para comenzar su vida desde cero. Y no solo empezar desde cero, sino empezar desde cero siendo una persona mayor. Por eso quiero mostrarle el día a día de mis padres, qué tan desafiante puede ser su día, cómo ellos se sienten. Y la verdad es que yo estoy súper orgullosa de ellos. Mi mayor sueño en esta vida, no sé si se cumplirá en el 2026, 2027, 2028, no sé cuándo se cumplirá, pero sé que papá Dios me va a ayudar a que algún día yo le pueda decir a mis padres, dejen de trabajar que yo los voy a mantener, solamente quédense en la casa a descansar. Y algún día ese día va a llegar, pero por ahora vamos a comenzar con el video que sé que les va a gustar muchísimo. Y sé que me ven algo extraño en la cara, pero ya también lo verán en el video. Comencemos. Bueno, familia, aquí preparándome para irme para el trabajo. Temprano, como siempre, a las 6 de la mañana me levanto para tener tiempo de preparar el lunch. Ahora, como muy buen cubano, voy a hacerme mi cafecito. Ya verán, una cafetera maravillosa que me hace un café que me levanta el ánimo para seguir luchando. Un expreso doble. Ay, miren mi gente, qué maravilla de café. Esto sí es vida. Y pensar que en mi patria hay personas que no pueden tomar, por no decir la mayoría, de tomarse en la mañana un café cubano. Porque esto es tradición, esto es Cuba, mi gente. Bueno, mi gente, después de un buen cafecito, ¿qué me toca ahora? Lo de todas las mañanas. Prepararle la leche a mi nieto y vestirlo, porque él no se deja vestir con nadie. Y la leche tiene que tomársela con su abuelito, porque si no, forma perrera. Así que eso es todos los días por la mañana. Prepararle la leche a mi nieto, como se lo hacía a mi hija. Buenos días familia, como ven estoy lista para el trabajo después de 2 días de descanso y ya le hice, como pueden ver, el arroz a mi hija, un con gris sabroso, le alineé su carne y ya voy para el trabajo. Aquí, como todos los días, dándole la leche a mi nieto. Miren qué cosa más linda, ¿no? Si cada día se parece más al abuelo. Miren qué güerito más lindo, tomándose su leche con su abuelito. Para después vestirlo y llevarlo al daycare. Y el otro caminito. Mírala ahí. Dime. ¿Tú vas, mi amor? ¿Vas a jugar con los bebés? Bueno, familia, acabo de llegar al trabajo. Ahora les voy a mostrar el frente de mi trabajo. Es una tienda de bajos recursos que me encanta porque es semejante más o menos a lo que hacíamos mi hija y yo en Cuba, ayudando a las personas necesitadas. Aquí la gente de bajos recursos viene a comprar un producto que es de muy buena calidad y muy barato. Y mi trabajo consiste en etiquetar, o sea, hacer que ponen las etiquetas, organizar un poquito la tienda y lo principal, etiquetar las ropas y sacarlas hacia afuera. Ahora les voy a mostrar. Ahí tienen la tienda. Tengo que esperar a las 8:30, que es cuando se abre, para poder entrar y firmar, y ya verán cómo es mi día a día adentro de mi trabajo. Bueno, familia, aquí media hora para organizar mi área de trabajo, o sea, la parte de ropa que me toca. Son media hora para organizar las perchas y de ahí para adentro a poner las taquillitas estas, como ven. Ese es el trabajo que nosotros hacemos, le ponemos
si es de hombre o mujer y la talla. Como pueden ver, estoy en mi horario de luz. Ven qué poquita comida traigo. Y les diré que estoy muy agradecida de todos los comentarios que han hecho. Y el que más me gustó es que me veo más joven de la cuenta. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora les voy a explicar cómo fue que yo pude entrar aquí en el Walmart. Esto no fue fácil, les voy a decir, porque apliqué varias veces por internet, vine varias veces y varias veces me decían venga la próxima semana, venga la próxima semana, hasta que un día ya yo estaba trabajando en el hotel La Quinta y me habían pasado de housekeeping en el mismo día que yo iba a comenzar a trabajar en el, ay se me olvidó, como en la lavandería, ¿cómo es que se llama eso? Ay, se me olvidó. Bueno, ustedes saben, es lavandería como le dicen, pero en este momento se me ha olvidado, disculpen. Les decía, me llama de aquí del Walmart que me tenía que presentar, mi yerno cogió y me aplicó, y me llaman del Walmart que tenía que presentarme a las 12 del día, a las 10 de la mañana. Digo, ay, estoy trabajando, no puede ser a la 1 de la tarde. Dice, no, está bien, a la 1 de la tarde. Y a la 1 en punto estaba aquí, en mi hora de lunch vine aquí a un Walmart. Me hicieron unas cuantas preguntas. Y cuando llego otra vez al hotel, que no había pasado ni 2 horas, me vuelven a llamar que me tenía que presentar al otro día a las 10 de la mañana. ¡Qué alegría! Me encantó. Bueno, ya de ahí comencé el 10 de octubre. Pero les voy a decir en qué estoy trabajando aquí en el Walmart. Aquí en el Walmart hay diferentes tipos de trabajo. Yo estoy trabajando en un grupo que se llama Stock 1. Nosotros hacemos de todo, me encanta, les voy a decir, hay que ser bastante fuerza, hay que ser fuerte, pero me encanta porque hacemos varias cosas en la tienda, es decir, aprendemos de todo lo que se hace aquí en la tienda. Eso es lo que más me gusta, así que les recomiendo a todo el mundo que quieran que vengan aquí al Walmart y busquen trabajar siempre en el Stocking 1. Yo sé que la preocupación grande es el trabajo, cómo es mi trabajo aquí en el Walmart. Yo le decía que estaba en un grupo que se llama Stocking 1, que tenemos un coach muy buena, por supuesto, y hacemos de todo. Poner cosas en el piso, mercancía en el piso, llevar mercancía a las trailers, traer de las trailers, hacer BP en las trailers, en los almacenes. Es decir, eso es lo que a mí me gusta, que no tenemos una cosa fija, sino que siempre estamos moviéndonos de un lugar hacia otro, donde nos necesite la tienda. Y eso a mí me gusta. Bueno, le diré que nos pagan a 15 pesos la hora. En la semana ya les decía que teníamos de 32 a 35. Es lo normal, porque todavía tenemos poco tiempo. Pero a veces, es decir, en el mes de diciembre, de noviembre, en el mes de febrero, nosotros nos pasamos de las 40 horas. Es decir, que eso es importante. Hay mes, eso todo está en dependencia del mes. Otra cosa de mi trabajo, de aquí del Walmart, es que muchas de las veces nosotros trabajamos de 4 a 1 de la tarde y a veces de 4 de la mañana a 4 de la tarde. Es decir, que hay semanas que no hemos pasado más de las 40 horas. Ese es otro de los privilegios que tiene el grupo de nosotros. Ok, ya estoy en la casa, les voy a enseñar ahora cómo me veo. Se viene una nueva edición de videos por un año y 6 meses de Ilina con aparatos, hierrito, bracket, como le digan. Pues así me queda. Así me queda. Déjame decirle que me molestan bastante. Me siento muy molesto. Es normal porque bueno, me la acabo de poner, es algo nuevo en la boca. Lo tengo un poquito apretado. Me dan deseo como de arrancármelos así, pero bueno. Supuestamente durante 3 días que se va a sentir como molesto la boca y eso. Yo sé que muchos de ustedes me han dejado en los comentarios en el video pasado que les dije que me iba a hacer un tratamiento de ortodoncia
que pues eso no te lo cubre seguro, que es súper caro y todas esas cosas. Entonces quería aclararle en este video pues acerca de eso. Primero que nada, es algo que yo necesitaba, no es algo que me estoy poniendo por amor al arte, es algo que necesitaba porque en los dientes de abajo yo lo tenía muy desorganizado y los dientes de arriba pues lo tengo un poco echado para adelante. Y pues era algo que sí o sí yo me quería hacer. Y en esta clínica pues sentía que no te hacían las cosas por hacértelas, sino te hacían lo necesario, que fue diferente a lo que me pasó en la anterior, que sentía que te hacían demasiadas cosas para cobrarte más. Segundo, pues el seguro me cubrió gran parte, déjeme decirle, todo este tratamiento durante 1 año y 6 meses, 18 meses en total, pues me salía en $3,800. Les doy número y todo porque, bueno, si alguien quiere hacérselo y más o menos sepan cuánto me ha costado a mí, cómo es el proceso con el seguro. El seguro que nosotros tenemos es Delta algo. Le voy a estar dando el nombre por aquí, porque, bueno, también sepan qué seguro es y qué fue lo que nos cubrió. Le decía, me costaba 3,800 algo todo el tratamiento de ortodoncia. Cada mes yo tengo que irme a cambiar la liga, así que eso también está incluido. El seguro me cubría $2,000, prácticamente más de la mitad. Yo me quedé pagando, bueno, más o menos la mitad. Yo me quedé pagando $1,900, que ahora de entrada tuve que dar $300 y me quedo debiendo, o sea, mensualmente 72 algo. Ya les digo, le doy datos y todo de como los números y todo para que, bueno, tengan conocimiento más o menos, al menos aquí en Odessa, cuánto es que cuesta y todo el procedimiento. La verdad, la atención fue increíble y me gustó muchísimo cómo me lo pusieron. Yo me lo había puesto, déjame decirle que yo me lo había puesto en Cuba una vez cuando estaba en 11 grado, pero por cabezona, pues me lo quité yo misma porque me molestaba muchísimo y me estaban haciendo llagas aquí atrás. Y aquí los aviones pasan súper bajitos. Y bueno, la verdad es que ya me di y me los quité. Pero bueno, aquí por cabezona, porque no me lo hubiese quitado y hoy en día tuviera mis dientes bellos. Pero bueno, me los quité en ese momento. Y bueno, cosas que pasan cuando eres un niño que realmente pues te acompleja absolutamente todo y más usaba bracket y usaba espejuelos. Entonces el complejo era demasiado y me los quité. Estupideces. Pero bueno, más o menos le di ese dato porque sé que muchos de ustedes me pusieron eso no te lo cubre seguro es súper caro. Y sí, la verdad es que barato no es. Pero bueno, lo importante es que no es la parte estética, sino también del cuidado de los dientes y todas esas cosas. Y gracias a Dios, pues el seguro me cubrió bastante. Familia, la verdad es que no le había grabado nada desde ayer y de hecho hoy ni pensé grabarle absolutamente nada porque estoy... La verdad es que no lo había hecho más ningún video desde ayer, que les dije que me había hecho los aparatos y le expliqué todo el proceso y cuánto cuesta y lo de seguro y todo ese tema, porque de verdad que tengo un dolor en los dientes que no aguanto. Me tiene mongo, me tiene con dolor de cabeza y sobre todo en los dientes de abajo, que como son los que más tengo virados, parece que está haciendo presión para atrás y me tiene con un dolor de cabeza y un malestar enorme. Supuestamente dura hasta 3 días el malestar, ya de ahí se va a ir quitando, pero de verdad que me tiene con una desesperación que me dan ganas de quitarme los dientes, de hacerme así, del dolor tan grande que siento. Si ustedes han pasado por esto, por favor, déjenme en los comentarios algún consejo que ustedes se echan. Ya fui ayer a la farmacia y me compré como una pomada de anestesia, analgésico, no sé, y no me hicieron absolutamente nada. Me estoy poniendo hielo, chupando hielo porque no puedo masticar absolutamente nada, ando comiendo puré nada más y tomando jugo porque de verdad que no puedo masticar ni siquiera el ají hervido. Hasta ese grado estamos.
Déjenme en los comentarios si es normal, si ustedes tienen alguna recomendación, de verdad se la voy a aceptar, que gracias a ustedes todas mis dudas son aclaradas en los comentarios. Miren, como tengo mi cuarto, por favor, de la vida, esto me tiene un poco estresada de la cantidad de cosas que tengo sobre la cama. Tengo cosas por aquí, cosas por aquí, cosas por aquí. Porque pues me llegaron las cosas del closet que le diseñamos mi esposo y yo en IKEA, que la verdad déjeme decirle que tuvo un precio súper bueno comparado como cuestan los closets si lo mandas a hacer con alguien, que cuestan alrededor de $10,000, $15,000, y pues este nos salió en menos de $2,000. Así que la verdad me parece que está súper bueno. Ya ustedes lo van a ver en otro video, obviamente, cuando esté finalizado. Por ahora así está la cosa. Virado al revés, todo hay que armarlo, todo hay que armarlo. Déjenme decirle que lo único que no me gusta de este closet es el hilito este que ven aquí, es las escaleras para ir al ático, creo que se llama así, que realmente me roba muchísimo espacio en el closet, porque obviamente tengo que hacer, las mediciones son como de lo que es el ancho de la pared adelante, pues muy corta, porque si no, al abrir esto, miren aquí, si no, al abrir eso, pues me chocaría con la escalera y no podría abrirla. Entonces tuve, a la hora de hacer el closet en IKEA, pues tuve que poner una dimensión de 13 pulgadas de la pared en adelante, para que pues me diera y no tuviera ningún problema a la hora de abrir las escaleras. Pero si llegan a un momento determinado en sus vidas a querer hacer algo en IKEA, tengan en cuenta que las mejores cosas para closets están en las dimensiones de 18 pulgadas de ancho. Porque pues cuando yo lo puse en la dimensión de 13 pulgadas no había ni siquiera los tubitos para poner la ropa. Dime, mi amor. No había tampoco los organizadores que yo he visto mucho en las películas para poner las cadenas y todas esas cosas. No es que tenga muchas ni nada de eso, pero bueno, se veía bonito. Y tampoco había como la parte de arriba así de cristal, que también se veía bonita. No había para la dimensión de 13 milímetros. Casi todo lo bonito estaba para 18 milímetros. Así que eso es algo de tener en cuenta si le gustaría hacer algo en IKEA. De todas formas, cuando yo termine el closet, ya se los voy a enseñar. Y además que también tiene la opción de que lo puedes diseñar tú mismo. ¿Quieres a tu hermanito? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Hasta dónde? Grande. Enséñalo con la mano. Ve acá, enséñalo con la mano. ¡Grande! ¿Qué pasó? Cuando se tomó la sopa, ella tenía mucho sueño. Y habían 3 camas. Una grande, Hasta aquí el videito de hoy, familia. Espero que les haya gustado. Déjame en el comentario si les gusta este tipo de video. No olvides suscribirte, que es totalmente gratis, me ayuda muchísimo. Y nos vemos en un próximo video. Besitos. People knew her by her will, to make it whatever she put her mind to. Late night